recuerdo que cuando tenía 14 años, conocí a un joven que, desengañado de la religión que practicaba hasta ese entonces, pasó de la religión, un poco fuerte, ¿verdad? ¿Sí? De la religión a la diversión. Eso a algunos jóvenes les gusta. Dejar la religión para pasar a la diversión, no sé por qué tumba. Y así que, de alguna manera, ese joven se metió en la diversión, pero tristemente se metió en los excesos que suelen acompañar a la diversión, esa diversión desenfrenada, y quizás la mejor manera sería decir que pasó de la religión a la perversión. Fueron 4 años de excesos, problemas con los estudios, pueden ir acompañados, problemas con los padres y los familiares, problemas con los amigos y, como no, problemas con los enemigos también, por supuesto. Muchos problemas realmente en su vida. Tenía una pandilla, para algunos que tengan una edad cercana a la mía, iba de guateque en guateque, pensando que me divertía de jolgorio en jolgorio, y un día, deseando calmar esta conciencia, pues decidió, ese joven, por supuesto, decidió apuntarse a ser a la Cruz Roja como voluntario. Y allí tuvo la gran coincidencia de conocer a un chico que era algo así como un protestante evangélico. No sé si os suena de algo, pero a mí me sonaba raro en aquel entonces. Así que se llamaba Moisés y ese joven, para sorpresa mía, y tengo que ponerlo ya en primera persona, puesto que la mayoría me conocen, pues conocía su Biblia. Recuerdo muy bien sus palabras. Él explicaba la Biblia de una forma que tenía mucho sentido, y él decía que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo tema y un personaje principal. Y yo, pues yo he leído algo de la Biblia y ¿sí? ¿Cuál? Cristo, de Génesis, Apocalipsis. Así que un día le invitó a una campaña evangélica como esta, precisamente. Y recuerdo que muy bien en aquella primera vez entré a este lugar y, para mi sorpresa, eran cristianos. Yo pensaba, los protestantes y evangélicos no son cristianos. Eran cristianos. Y, para mi sorpresa, no tenían imágenes, no tenían confesionario, y por supuesto, el sacerdote estaba casado, que me llamó mucho la atención, el supuesto sacerdote, porque no se hacía llamar padre, le llamaban pastor, y me llamó mucho la atención al ver todo eso. Así que fue muy interesante para mí esa primera impresión, porque justamente mis dudas se vieron clarificadas ahí. Y me llamó tanto la atención que un día unos jóvenes me cogieron el 29 de marzo de 1979, hace ya el siglo pasado, por supuesto, unos cuantos años. Y esos jóvenes me hablaron de Jesucristo como mi Salvador, y me demostraron y vieron, y yo me di cuenta que era pecador, y entonces me mostraron que Jesucristo podría ser mi sustituto, y mi Señor y mi Salvador. Así que aquel día entregué a Cristo mi vida y le entregué mi vida a Cristo, y Él me salvó. Así que realmente pasé de una vida de perversión a una vida de salvación. Y fue la gran bendición que Dios trajo a mi vida. Ahora, yo quisiera contaros que en la Biblia hay un personaje que se encuentra en una situación similar. La Biblia nos cuenta de una mujer que tuvo una historia semejante, y quisiera leer para vosotros Juan, uno de los 4 evangelios, Evangelio de Juan, capítulo número 8, y dice en el versículo número 1, Juan 8,
uno, dice así la palabra de Dios. Siempre buscamos en la palabra de Dios porque todo lo que queremos enseñar y reconocer en nuestra vida debe estar basado en una palabra que es inmutable. No va a cambiar nunca porque Dios, el autor de la Biblia, es inmutable. Dice así: y Jesús fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre, sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos das de abrir con libertad tu palabra, de estudiarla, de verla. Enséñanos qué verdades quieres tú que aprendamos, Señor, y que las pongamos en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos en tu nombre. Ayúdanos para que en todo te honremos y te glorifiquemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto nos dice que mientras que los miembros del Sanedrín, mientras que el Señor Jesús y los miembros del Sanedrín terminaron de ir, los miembros del Sanedrín se fueron a su hogar. Pero Jesucristo, que no tenía casa, no se fue a ningún hogar. Nos dice la palabra de Dios que Él se fue al huerto de los olivos. Todos habéis oído hablar del huerto de los olivos, el monte de los olivos, y allí seguramente, o quizás para algunos de vosotros sería mejor dicho el monte de las olivas, también, no sé si sería mejor así. Así que se fue y no sé exactamente dónde pudo acostarse, quizás y seguramente se puso entre harapos, no son ramas de los olivos o algo así, ahí se acostaría y así pasó la noche nuestro Señor Jesucristo. El monte de los olivos es muy característico en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde nos dice que allí era la costumbre ir allí, y Jesús en este monte soportó las angustias de Getsemaní, justo antes de ser arrestado, allí orando, y nos dice la palabra de Dios que ahí en ese huerto, el huerto de Getsemaní, creo que todos lo sabéis, la palabra Getsemaní, traducida al castellano sería almazar, donde precisamente el fruto de los olivos se lleva. Y allí él sudó gotas de sangre y agua, orando por ti, orando por mí, y entregando su alma a la voluntad del Padre. Fue allí también donde fue arrestado por la turba, conducida por Judas, el Iscariote, el traidor. De allí también nos dice la palabra de Dios que él ascendió al cielo. Y también en ese huerto nos dice la palabra de Dios que cuando vuelva por segunda vez en el monte de los olivos, Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Es muy característico
que en el tiempo en que vivimos hoy en día, en el año 2019, yo visité Israel, y es muy característico que el mundo musulmán, queriendo que esta profecía no se cumpla, sabéis que entre el Monte de los Olivos y la puerta principal donde se entra al templo, que ahora no está el templo, es la explanada de las mezquitas, ¿sabéis lo que han hecho los musulmanes? Han plantado un cementerio de musulmanes, porque la palabra de Dios dice que el sumo sacerdote no tocará nada muerto, y piensan que no va a poder pasar por ahí, pero la profecía dice que se abrirá el monte y él pasará por el medio. Así que gloria a Dios, porque el poder del Salvador se va a cumplir a pesar de la oposición de los hombres, a pesar de la dureza de los corazones, a pesar de que no quieran ver al Señor y Salvador. Pero volviendo otra vez al texto, por la mañana volvió al templo a enseñar. No sé si fue como a la noche, pero él sabía que tenía un ministerio: enseñar el camino de salvación, enseñar la voluntad de su Padre a cada persona. Y así él lo cumplió. Y dice que esa mañana, mientras estaba enseñando, los escribas y fariseos, muy temprano, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. El pasaje nos dice, ese pasaje inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios revelándolo al autor, el evangelista Juan, nos dice las intenciones con que esos hombres trajeron a esa mujer. Nos dice que esos hombres que no se caracterizaban por su compasión por el prójimo, de hecho así nos lo había narrado el Señor Jesucristo, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, que pasó precisamente un escriba y un sacerdote y no quisieron nada de mostrar compasión a ese herido que habían visto en el camino. Pues nos dice que la intención de estos hombres que habían traído a la mujer no era anular a la mujer para nada. Dice, esto decían, tentándole para poder acusarle. Malévolos de corazón. Así es el corazón. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es malo, realmente. En el corazón se anidan todas las cosas que desagradan a Dios. Pero el maestro sabe que hay ocasiones en que el silencio habla más fuerte que 1000 palabras. Y él en este momento guarda silencio. Estos escribas y fariseos que se solían caracterizar por un legalismo tradicionalista y ciego, fingiendo un falso respeto, se dirigen al Señor con el título de maestro. E hicieron referencia a ese mandamiento de la ley judía, donde dice que aquella mujer y aquel hombre que fueran pillados en el acto de adulterio serían juzgados severamente por la ley de Dios. En realidad estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia o la justicia. ¿Qué vas a hacer con esta mujer? Ellos esperaban precisamente porque Jesús se caracterizaba por ser compasivo, por ser misericordioso, por ser bondadoso, y aún ahí querían pillar al Señor Jesucristo. Querían encontrar que una bondad de Cristo, si fuera algo para acusarle y señalarle. Ellos esperaban que hacia la mujer adúltera mostrara misericordia, que era lo que le caracterizaba al Señor. Pero si lo hacía, quedaría claro que Jesucristo no estaría respetando la ley de Moisés. El evangelista Juan define a Jesús precisamente en el capítulo número 1, versículo 17. Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, en esta ocasión, la gracia y la verdad. Y es completa la obra, incluye estas dos palabras, toda la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Si condena a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? La gracia es perdón. ¿Dónde estaba si la condena? Y si la perdona,
¿No sería esto en perjuicio de la verdad? Siendo incluso una negación de la ley, porque la ley misma la condenaba. ¿No decía la ley que Dios no justificaría al impío en su pecado? Entonces, si condenaba a la mujer, incluso si condenaba a la mujer, lo que haría sería incitar a los judíos a apedrearla. Esto también le traería problemas con las autoridades romanas, porque las autoridades romanas no permitían que los judíos ejecutaran a ninguna persona. Tenían que ser llevados ante las autoridades romanas. En el capítulo 18 de Juan, versículo 31, precisamente vienen ante Pilato para traer a Jesús y dicen: no nos es permitido a nosotros ejecutar a nadie, ejecútalo tú. Precisamente, así lo hacen. Pero claro, estos hombres quieren encontrar en Jesucristo un fallo para acusarlo. Pero, ¿sabes? Parecía que los escribas y los fariseos habían preparado una trampa para la que tendrían verdaderamente la ocasión de acusarlo. Pero hay una gran verdad que tú y yo deberíamos de aprender. Ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era nada menos que el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? La segunda persona de la Trinidad. Aquel que dice la palabra de Dios que atrapa a los sabios en sus propias astucias y frustra los planes de los perversos. Así es nuestro Señor. No le vas a engañar. Nadie podrá burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es la palabra de Dios. Así que en el versículo número 6 vemos realmente ahí la primera vez en Juan 8, versículo número 6, dice: mas estos decían tentándole para poder acusarle. Y vemos que el Señor Jesucristo guarda silencio. Les había dicho ya, precisamente. ¿Por qué guardaba silencio? Porque en el capítulo 3, precisamente lo vimos ayer, en el versículo número 17, el Señor Jesucristo, después de decir que mas Dios muestra su amor, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa diciendo el versículo número 17 que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Qué bueno! El Hijo de Dios va a cumplir a la perfección la voluntad de tu Padre. Él no ha venido para acusarte. Él no ha venido para condenarte. Él ha venido para salvarte. Porque tú y yo necesitamos salvación. Es imperativo que seamos salvos. Porque la condenación caerá sobre todo aquel que haya pecado. Así es la palabra de Dios. Y nos dice el texto en el versículo 7 que como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién va a ser el primero? Hay una verdad importantísima que estaba el Señor declarándole a ellos y que hoy te dice a ti y a mí. Lo que le estaba diciendo es: examinaos y probaos a vosotros mismos. Dios no ha puesto a ningún hombre para juzgarte a ti. Dios no ha puesto ninguna persona para juzgarme a mí en el día final. Dios te dice hoy: examínate tú a ti mismo y pruébate a ti mismo, porque un día será Dios el que te juzgará. Y en aquel día no habrá escapatoria si tú hoy no has querido prepararte para aquel día. Y la Biblia y el Señor Jesucristo vino para que estuviéramos preparados para aquel momento. Así que en realidad les estaba diciendo: examinaos y probaos, y el libro de Dios nos dice cómo somos.
Yo me tengo que examinar y probar, pero primero tengo que reconocer cómo somos. La palabra de Dios, el libro de Dios nos dice cómo somos. En Romanos capítulo número 3, y pues os daréis cuenta que cada vez que estoy mencionando algo, siempre me remito a la verdad, a la palabra de Dios, no a palabras de hombre. Y dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, esta palabra todo es absoluta, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de tus ojos. Y esta verdad es una verdad tan absoluta que Dios la tiene patente y quiere que todo el mundo lo conozca para que cuando llegue ante su presencia no diga, yo no sabía que era malo, yo no sabía que era pecador, yo no sabía que mentir era malo, yo no sabía que robar era malo, yo no sabía que blasfemar era malo, yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Nadie tiene derecho a incumplir la ley de Dios, aún si es por ignorancia. Es verdad que habrá niveles de castigo, pero el castigo será. La paga del pecado es muerte. Y así es la palabra de Dios. Así que en realidad lo que el Señor pretendía enseñarles es que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. Cuidado. Un ladrón no puede pensar que está libre de pecado acusando a otro ladrón. Un pecador no puede acusar a otro pecador. Y así el Señor no negó la culpabilidad de la mujer, pero ¿estaban ellos libres de pecado? ¿No respiraban odio contra Jesús y querían matarle? Mirad conmigo en el capítulo 7, versículo 19. En Juan 7, 19 nos dice la palabra de Dios, dice, ¿no os dio Moisés la ley? Está Jesús hablando con ellos. ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Andad. ¿Por qué tenían intención de matarme? ¿Por qué le odiaban? ¿Por qué le rechazaban? Es obvio. A mí me molesta todo aquel que me descubre mi maldad, me descubre mi pecado, me muestra que no estoy haciendo lo correcto. Pero Jesús podía hacerlo. Jesús les recordó que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra la mujer, porque sus intenciones eran malas. Sus vidas estaban muy lejos de ser puras, como querían incluso hacer creer, juzgando a esa mujer y tentando al Señor Jesucristo. Así que, en contraste, vemos que el Señor sí podía juzgar justamente. ¿Cómo que el Señor sí que podía? ¿No es un hombre como tú y como yo? Sí, de carne y hueso como tú y como yo fue, pero no es como tú y como yo. Un hombre perfecto, un hombre puro, un hombre sin pecado, un hombre sin mancha, un hombre con una vida impoluta. Nada en su vida podía ser razón de señalarle. De hecho, él mismo preguntó, si queréis mirar en el versículo 46, 8:46, en ese mismo capítulo, el versículo 46, él le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede decirle en este mundo, quién me puede acusar de un solo pecado? No hay ni uno. Pero Jesucristo sí que podía decirlo. Él sí que podía. Pero ninguno pudo acusarle de nada, nos dice en este versículo 46 del capítulo 8. Ninguno podía acusarle. No por ignorancia, sino porque no podrían nunca encontrarle. Nos dice la palabra de Dios que este siervo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, no hubo engaño en su boca nunca. ¡Wow! Único en la vida. Si alguno, dice la palabra de Dios, no peca con su boca, es varón perfecto. Ya sabes,
que no hay ni uno solo. El único es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque necesitamos a alguien puro para poder pagar por los impuros. Dice en el versículo número 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Ante este hombre, ¿qué ponemos? Él tiene todas las razones de señalar nuestros pecados, pero él nunca cometió ninguno. Y como no queremos reconocer nuestro pecado, me voy de aquí. No es la primera vez que he estado predicando en una iglesia y él dice, nada más que hablé de pecado, me voy. Y se levanta y se marcha. Cuando uno se aleja de Jesús, escucha esta verdad. Cuando uno se aleja de Jesús, siempre, y lo repito, siempre pierde. Si tú te alejas de Jesús, siempre pierde. Siempre. No hay nadie que gane por alejarse de Jesús. Siempre pierdes en tu vida, pierdes en tu corazón, pierdes en tu mente, pierdes la razón de tu existencia. Realmente. Así que estos se alejaron de la luz, porque sus obras eran de tinieblas. Dice en el versículo número 12, precisamente, de este capítulo 8, si queréis mirarlo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! Su propia identidad del Señor Jesucristo es que Él es luz. Él no va en tinieblas, en oscuridad, en algo que no está claro. Nos dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, hablando de estos hombres malos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando Jesucristo viene, Él es luz que ilumina la oscuridad de tu corazón, que manifiesta lo que hay en tu corazón, que revela realmente aquellas cosas que tú crees que en la oscuridad puedes hacer y nadie las puede ver. Él lo ve, Él lo sabe. Él entiende que tú tienes un problema, que tienes que solucionar, y solo Jesucristo lo podrá solucionar. ¿Por qué? Porque la luz y quiere que brillar en tu corazón. Así que, sin embargo, la mujer, vimos que estos hombres, dice desde los más viejos hasta los más jóvenes, supongo desde los menos caraduras hasta los más caraduras, porque el que se queda ahí, ¿por qué? O quizás, como alguien dijo una vez, desde los que tenían más pecados que les daba vergüenza que fueran descubiertos, hasta que aquel que decía, bueno, pues me parece que sí, que no soy justo. En realidad, todos estos que se fueron no quisieron arrepentirse. Pero, ¿sabes? Hubo una persona que sí que se quedó. Hubo una persona que tuvo oportunidad de irse. Esta mujer. Nadie la retuvo. Incluso cuando todos habían ido, pues digo, pues yo también. No, ella se quedó. ¿Sabes por qué? Había algo en su corazón que ansiaba, que deseaba y que necesitaba. Y hasta que tú no te des cuenta que tú, con tu pecado, necesitas lo que esta mujer recibió, estarás en oscuridad. Estarás que querrás alejarte de Jesús. Y mira, dice, la mujer se quedó con Jesús y una gran verdad que embargaba su corazón pudo verla hecha realidad. Ella quiere el perdón de sus pecados y sabe, porque esa es una realidad bíblica, y sabe que solo Dios puede perdonar pecados. Repito esto, solo Dios puede perdonar tus pecados. Solo Dios puede hacerlo, nadie más. Porque esos pecados, a fin de cuentas, cada uno de ellos es una ofensa al Dios tres veces santo, que debemos todos vivir para honrarle y glorificarle. Para terminar, brevemente voy a mencionar 4 formas
de cómo tratar con el pecado. Va a ser fácil, breve, pero 4 formas de cómo tratar con el pecado. Primero, el pecador ante los pecadores. No hay cosa más terrible para un pecador que caer en manos de pecadores. No arrepentidos, por supuesto. Un pecador así no ve sus propias faltas, pero es muy cruel con las faltas de los demás. Así somos muchas veces los pecadores. Mi padre decía que muchas veces utilizamos la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Es que yo, pero tú no. Tú no. Es el pecador ante los pecadores, siendo juzgado por pecadores. Es como cuando precisamente nos muestra el Señor Jesús una ilustración, nos dice: no seas como aquel hombre que lleva una viga en su ojo y no la ve, pero sí que ve la pajita que lleva en el ojo el ajeno. No. Primero mira tu corazón y arregla tu vida con el Señor. Así que realmente Dios nos dice: cuidado que juzgues tu pecado o trates de dejar que fluya tu pecado entre los pecadores, porque al final no solucionarás tu vida para nada. Que no seas como aquel fariseo que fue al templo a orar y en su orgullo, en vez de darse cuenta de que era pecador, decía: Dios, te doy gracias porque no soy como esos otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Y miradme ahí, Dios publicano, ni siquiera soy como ese publicano. El Señor Jesucristo, hablando del arrepentimiento, dice a los fariseos que nos escriban: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, porque ellos se arrepienten. Ellos reciben la gracia de Dios. ¿Sabéis lo que es la palabra gracia? La palabra gracia es regalo de Dios no merecido. Tú no mereces el perdón. Tú no mereces tener una vida eterna. Pero el Padre Todopoderoso y Amoroso manda a su Hijo para pagar la deuda de tus pecados y te da tu gracia. ¡Qué bendición tan grande cuando lo recibes! Y es la obra que Dios quiere hacer con nosotros. En segundo lugar, vemos el pecador ante la ley de Dios. Vemos en este texto que cuando el pecador se encuentra y se enfrenta ante la ley de Dios, como hemos podido considerar en este pasaje, la ley tampoco ofrece ninguna salvación al pecador. ¿Sabéis que la ley muestra tu pecado? Muestra cómo eres, pero la ley nunca soluciona el problema de tu pecado. La ley te manifiesta cómo es tu corazón, cómo es tu mente, cómo es tu conciencia realmente, pero no te soluciona el problema. Es verdad que necesitas saber a través de la ley cómo eres, pero la ley te lo va a decir. Es muy clara. Dicen ellos mismos: Moisés mandó apedrear a tales personas. La ley te condena. Así es. Y no hay ni siquiera uno que no haya incumplido la ley en alguna ocasión. Todos somos culpables. No hay nadie que pueda escapar. Así que la ley muestra el pecado del pecador y lo condena. En tercer lugar, para terminar, ya queda poquito, el pecador ante la conciencia. Vemos que la conciencia que Dios nos ha dado tiene una función importante en nuestra vida. Y vemos que estos hombres, ¿os acordáis? Que se iban todos yendo de uno en uno acusados por sus conciencias. ¿Para qué sirve la conciencia? Nos dice que los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia de Jesús al ser acusados por su conciencia. En realidad la conciencia funciona como una extensión de la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones. El apóstol Pablo lo explica así en Romanos capítulo 2. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. La conciencia te dice:
estuvo bien que pediste perdón. Estuvo mal que te enfadaste con tu mujer o con tu marido. Estuvo mal lo que hiciste. Entonces la conciencia te actúa como un policía. Ahora, ¿me soluciona el problema? La conciencia actúa exactamente en la misma condición que la ley. Te muestra, según si no tienes que autorizar a tu conciencia, y a ese lugar se puede llegar, porque uno que apaga su conciencia, la acalla, hace que se endurezca y se hace insensible al mal. Cuidado, que tú una y otra vez nunca te arrepientes, nunca arreglas los problemas, entonces la conciencia realmente al final dice, deja de molestarte más, haz lo que te dé la gana, y no te sirve. Pero siempre Dios dice que la ley y la conciencia te van a manifestar que no estás haciendo lo correcto, pero no te pueden solucionar el problema. Por lo tanto, la conciencia, al igual que la ley, nos acusan y lo único que pueden hacer por nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador. Para terminar, en este pasaje vemos el pecador frente a Cristo. Y esta es la clave. Si no me has escuchado hasta ahora, escucha esto, que es la clave de todo. Cuando la mujer quedó sola ante Jesús, descubrió que Él, el Señor Jesucristo, es misericordioso. En Él hay misericordia y perdón, aún para los pecadores más pecadores. Dijo en palabras del Señor Jesucristo, ni yo te condeno. ¿Cómo podría llegar a decir esto? No olvides que para poder decirle estas palabras tan consoladoras fue necesario dos cosas primordiales. La segunda más importante que la primera, pero la primera también es indispensable. Primero, que la mujer se quedara con Jesús, mostrándole su arrepentimiento, y también la segunda, absolutamente necesaria, que más tarde Jesús cargara con sus pecados en la cruz, los pecados de esa mujer adúltera, cargara con sus pecados en su cuerpo, colgado en el madero, y pagara la deuda de su pecado. Esto es lo que quiere hacer Dios contigo con la obra de Jesucristo. Que tú creas en Él, y Jesucristo en la cruz del Calvario pagó la deuda de tus pecados, y tú tengas a Jesucristo como tu sustituto, y nunca más serás condenado, porque en Cristo hemos sido librados de la condenación. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Así que esta mujer pudo experimentar la gran verdad que la paga del pecado es muerte. Dicho en palabras, la paga de la perversión de esta mujer es muerte. Mas el regalo de Dios es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos a esta mujer como pastor de la perversión a la salvación, del pecado a la salvación. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Estás viviendo en esta gracia de Dios? ¿Estás siendo agradecido y agradecida a Dios por la obra que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Si esta es una realidad en tu vida, entonces comunícala a otros para que más almas puedan venir a los pies de Cristo. Sé fiel en agradecer a Dios y muéstrale al Señor, Señor, la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, la disfruto cada día y la comunico al mundo que me rodea, e invito a otros para que también estén en la condición que estén de pecado, reciban esa salvación. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has creído en Jesucristo? Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos manifiestas en ella. Ayúdanos, Señor, a entender que esta obra maravillosa que tú hiciste en esta mujer, que a los ojos de los hombres tan pecadora, pero sin embargo aquellos que se creían justos,
no recibieron el perdón. Tú mismo dijiste que no he venido a salvar a justos, sino a pecadores, a aquellos que se arrepienten, a aquellos que reconocen tu condición en realidad, que aceptan la verdad. Porque esa oscuridad en la que nos tiene metido el pecado, con el poder de Cristo manifestado aquí en la cruz del Calvario, el que es la luz nos limpia de todo pecado, nos hace una nueva criatura y nos da vida nueva en Cristo Jesús. Ahora vivimos en la luz, ahora vivimos a través de la luz de tu palabra y podemos disfrutar de Jesucristo cada día. Gracias te doy por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando